Recorra la geografía de Canadá y encontrará Nunavut, vasto y brillante en el mapa, pero casi vacío. La respuesta habitual susurra frío, pero no es así. Lo que aleja a la gente es más extraño, más moderno, y moldea silenciosamente la supervivencia, la economía y la migración en estos territorios del norte. Quienes intentaron construir una vida aquí cargan con un dolor particular que no se puede ver desde el sur, y la demografía cuenta una historia que los números no pueden explicar a primera vista. Este es un tipo diferente de aislamiento, una forma diferente de vivir. La razón por la que nadie vive aquí no es el frío, y las verdaderas razones le sorprenderán mucho más que la temperatura. Comencemos. Parte 1. No es el frío, la verdadera limitación de Nunavut. El mapa de Canadá parece una promesa escrita en hielo, y en ese brillante espacio norteño aguarda un territorio del tamaño de Europa Occidental con más silencio que ciudades y más cielo que carreteras. Sin embargo, la tranquilidad no está vacía en absoluto, porque cada línea de vuelo, cada recibo de supermercado y cada conexión perdida susurran el mismo secreto sobre Nunavut. No es la temperatura lo que aleja a la gente, sino el precio de alcanzar a través de la tundra y el mar. Mientras tanto, la tierra resiste mientras el libro de cuentas tiembla, y la distancia se convierte en un impuesto a la vida misma. La tierra resiste, pero la distancia fija el precio. Sin embargo, el mecanismo central es brutalmente simple. La baja densidad de población aumenta el coste de cada kilómetro de tubería, cada aula, cada clínica y cada caja en un avión de carga. Como consecuencia, los altos costes unitarios reducen los mercados y los servicios, y la escasez de mercados impulsa a la gente a emigrar hacia provincias donde la escala suaviza la factura. Mientras tanto, las salidas vuelven a reducir la densidad y la espiral se reinicia en silencio. El frío no es el villano aquí. Por otro lado, comprender Nunavut comienza con su nacimiento en 1999 mediante un moderno acuerdo de reclamaciones de tierras que situó el gobierno inuit en el centro del mapa. Sin embargo, la capital es Iqaluit, en la isla de Baffin, una ciudad que da al océano con más luces de pista que autopistas más allá. Como consecuencia de esto, aproximadamente 40.000 personas se encuentran dispersas en comunidades dispersas que se leen como estrellas en un mapa invernal. El vacío nunca está vacío. Mientras tanto, esas estrellas rara vez se tocan por carretera, porque entre la mayoría de las comunidades no existe ninguna red intercomunitaria. Sin embargo, los únicos enlaces que funcionan todo el año son las pistas de aterrizaje, y en la estación cálida el transporte marítimo se abre paso a través del hielo y la niebla con carga. Aún así, una tormenta no solo cierra un camino, sino que corta una arteria social durante días. La distancia tiene un precio. Por cierto, nunca comprenderás realmente por qué vastas zonas de Canadá permanecen vacías hasta que te suscribas. Descubre las verdades ocultas de provincias, territorios y pueblos olvidados antes de que la historia los sepulte en el silencio. Pero lo más sorprendente es que climas igual de severos han encontrado maneras de retener a la gente cuando los vínculos, los incentivos y la infraestructura se acumulan a su favor. Sin embargo, Alaska construyó corredores y sistemas energéticos que vincularon su frío con los salarios y las posibilidades, y la historia se inclinó hacia el asentamiento. Mientras tanto, Nunavut se enfrenta a una ecuación diferente donde la geografía, el coste y la escala del mercado siguen reorientando las ambiciones hacia el mantenimiento. La comparación no se trata de valentía. Como consecuencia de esto, la geografía y la densidad chocan con las finanzas públicas, porque las aceras cuestan más por metro cuando se es el único hogar en la manzana. Sin embargo, los servicios públicos tienen menos conexiones, la justicia llega por circuito y la quitanieves cruza una pista antes de llegar a una calle. Mientras tanto, los departamentos de contabilidad se convierten en cartógrafos, trazando presupuestos sobre distancias que se niegan a reducirse. La escala es una subsidiaria oculta. Aún así, el efecto no es abstracto cuando la clínica necesita un especialista y este vive a un continente de distancia. Sin embargo, un medevac no es un vehículo, sino una frase que comienza con el clima, la tripulación, la pista y la disponibilidad, y solo entonces con la medicina. Como consecuencia de esto, el concepto de tiempo se expande y se contrae con los horarios de vuelo en lugar de con los relojes. Los minutos heredan el viento. Mientras tanto, la vida cotidiana se convierte en logística, porque un cumpleaños, una cita con el dentista, un plan para la universidad o una entrevista de trabajo ahora incluyen una matriz de tarifas y una ventana meteorológica. Sin embargo, las reuniones familiares deben presupuestarse como pequeñas expediciones, y el dolor llega con asientos reservados cuando las tormentas lo permiten. Aún así, el impuesto a la movilidad no aparece en las pancartas políticas, pero vacía las carteras con perfecta consistencia. La distancia factura en silencio.
Pero lo más sorprendente es cómo un recibo puede describir toda una geografía, porque las mercancías que viajan en barcaza una vez por temporada y la planificación del resto del año conllevan el costo del combustible, el almacenamiento, el deterioro, el seguro y la incertidumbre. Sin embargo, en cuanto la nieve retrasa la carga, un estante se convierte en un barómetro de riesgo en lugar de un menú de opciones. Mientras tanto, los hogares aprenden a comprar como intendentes, y la despensa se convierte en una sala de mapas. Los comestibles miden la lejanía. Como consecuencia de esto, la Tierra responde con resiliencia, porque el Inuktitut tiene memoria, y el conocimiento del hielo marino, el caribú, las corrientes y el cielo construye una red de seguridad que ninguna ciudad puede copiar. Sin embargo, la subsistencia no es nostalgia, sino nutrición, cultura y autonomía viviendo bajo la aurora boreal. Aún así, las dietas, escuelas, clínicas y empleos modernos aún requieren vínculos firmes con un mercado sureño. La tradición es fuerza, no aislamiento. Mientras tanto, es vital no idealizar la escasez, porque la dignidad prospera, pero la escasez castiga, y ninguna historia de valentía debe confundirse con un plan de vivienda asequible. Sin embargo, el liderazgo, las cooperativas y las búsquedas comunitarias crean amortiguadores donde el presupuesto no llega, y el tejido social se une como un tendón en una tormenta de viento. Como consecuencia de esto, lo que sobrevive no son solo personas, sino un modelo de atención. El vacío nunca está vacío. Por otro lado, la espiral se puede detallar con un lápiz, porque la población es pequeña y está ampliamente distribuida. El número de asentamientos es alto en relación con la base impositiva y las carreteras entre ellos son escasas o inexistentes. Sin embargo, las tarifas promedio para rutas comunes pueden rivalizar con unas vacaciones en el sur, los plazos de entrega de mercancías pueden extenderse a lo largo de las estaciones, y la pérdida de un puente marítimo es un año de improvisación. Mientras tanto, cada retraso se agrava como los intereses de la distancia. La acumulación de costos es real. Aún así, los sistemas intentan compensar mediante subsidios y programas que estabilizan en lugar de transformar, porque la transformación implicaría atacar la física de la oferta, no solo sus síntomas. Sin embargo, cuando los calendarios de compras no cumplen con las ventanas de transporte marítimo, el capital no gastado se convierte en un montón de nieve en torno al presupuesto del año siguiente, y los proyectos se congelan antes de comenzar. Como consecuencia de esto, el libro de contabilidad se convierte en un instrumento climático. Burocracia inherente al clima. La energía añade otra capa al libro de cuentas que nunca duerme. Las ciudades funcionan con microrredes diésel que zumban durante ventiscas y tranquilas noches de verano, y los barriles que las alimentan llegan a granel cuando el agua lo permite. Cada electrón conlleva costos de transporte, costos de almacenamiento y primas de riesgo que escandalizarían a un contable sureño. Mientras tanto, una factura de electricidad no es simplemente un pago mensual. Es el costo subyacente de todos los demás artículos, desde el pan hasta las luces del aula y el refrigerador del laboratorio de la clínica, que no puede fallar. Aún así, el atractivo de una solución renovable instantánea a menudo se desvanece cuando se enfrenta a las realidades de la niebla helada y el mantenimiento remoto. Un ala de turbina es tan vulnerable a la formación de hielo como el ala de un avión, y un banco de baterías solo es tan bueno como el equipo que puede llegar a él en medio de una ventisca blanca para realizar reparaciones. Los ingenieros están impulsando con fuerza los sistemas híbridos, el almacenamiento y la energía hidroeléctrica local, y tienen razón en impulsarlos, pero incluso el mejor diseño debe superar la prueba del calendario de transporte marítimo, el horario de la pista y la disponibilidad de personal cuando un sensor parpadea en rojo. La vivienda hace que todo esto sea personal, porque la distancia, el terreno y el precio de la electricidad se concentran en un mismo umbral. Los constructores encargan los materiales con un año de antelación, las cuadrillas rotan en breves periodos entre tormentas y las órdenes de cambio se acumulan como la nieve contra la pared. Un dúplex que sería rutinario en Regina se convierte en una campaña compleja en Rankin Inlet, con patios de maniobras, reservas de combustible y 1000 pequeños imprevistos. Mientras tanto, las listas de espera se alargan porque las obras terminadas no pueden satisfacer la demanda, y el hacinamiento se convierte en una emergencia silenciosa que afecta la salud, el rendimiento escolar y el sueño. Sin embargo, el interior de una casa cuenta una historia que va más allá de los metros cuadrados, ya que la humedad acecha las habitaciones donde 20 botas derriten la nieve cada noche y un tendedero cuelga sobre una estufa porque el viento exterior azota la ciudad. La ventilación es un desafío de ingeniería y un problema de salud pública a la vez. La carpintería no es cosmética, es respiratoria, y cada reforma exitosa le permite a una familia pasar otro invierno con menos toses, más descanso y un poco menos de estrés que les roe la mente. La comida es donde la logística y la vida se unen sin ceremonias. Las familias estiran sus sueldos a través de largas distancias como si fueran puentes.
Los productos frescos llegan de forma irregular y desaparecen rápidamente, y el precio de una sola canasta puede parecer una lección sobre los mercados petroleros globales. Sin embargo, la comida campestre sigue siendo un camino soberano que ningún mayorista controla. Una foca compartida entre hogares, una trucha salvelino capturada en la marea adecuada, un caribú cazado con destreza y respeto, todo es nutrición, memoria y dignidad entrelazadas en la aurora boreal. El pasillo del supermercado y la costa son dos caras de un mismo plato. Como consecuencia de esto, las comunidades construyen barreras donde las instituciones dejan huecos. Las cooperativas almacenan lo que las oficinas centrales lejanas podrían considerar ineficiente. Los cazadores comparten para que los ancianos no tengan que elegir entre medicinas y carne. Los mecánicos mantienen una sala de espera abierta hasta tarde porque un rodamiento de arado finalmente llegó después de 3 retrasos y la nieve no espera el horario de oficina. El tejido social es una infraestructura viva, y no aparece en una línea presupuestaria, aunque ahorra dinero real que de otro modo tendría que encontrar. Mientras tanto, el riesgo se valora de maneras que rara vez llegan a los titulares. Las aseguradoras calculan los costos de reemplazo de los edificios que deben ser traídos en barcaza y colocados sobre pilotes por tripulaciones traídas desde lejos, y las primas suben en consecuencia. Los promotores que podrían ser audaces en Saskatoon se vuelven cautelosos en Baffin cuando hacen números e imaginan un siniestro invernal. El capital privado no es sentimental. Se desplaza a lugares donde las carreteras, los puertos y las redes eléctricas prometen previsibilidad y le pide al Ártico que primero demuestre esa previsibilidad. Pero lo más sorprendente es que la espiral es visible a escala de una mesa de cocina. Una familia paga más por la electricidad, lo que encarece todo lo demás, lo que reduce lo que queda para el pasaje de avión, lo que dificulta las visitas a un especialista, lo que alarga la recuperación, lo que ralentiza la reincorporación al trabajo y lo que ajusta aún más el presupuesto. Nada de esto tiene que ver con la fortaleza ni el carácter. No se trata de personas que no toleran el frío. Se trata de sistemas que cobran extra por cada kilómetro y cada hora entre una persona y el servicio que necesita. Parte 2. La pila de costos, logística, permafrost, energía, viviendas, alimentos. En Nunavut, el año puede depender de un solo barco que navega entre la niebla hacia una playa de grava donde las carretillas elevadoras esperan como manecillas de reloj. El mar es el primer contador, cerrando y abriendo un libro de contabilidad a su propio ritmo, y cada comunidad aprende a leer ese calendario como los agricultores antaño leían el cielo. Cuando el agua se abre, el transporte marítimo llega con madera, harina, combustible y promesas, y cuando se cierra, cada promesa incumplida se convierte en un plan para el año siguiente. La temporada no es un detalle, es la regla. Sin embargo, la regla se rompe cuando una tormenta cruza el estrecho y el barco se queda varado en alta mar, porque un día perdido en el agua se multiplica por semanas en tierra. Un contenedor perdido no solo retrasa un producto, sino que reescribe la renovación de una escuela, la modernización de una clínica y el presupuesto familiar. Mientras tanto, los gerentes construyen su año en torno a la probabilidad de viento y hielo, y aprenden a traducir el clima en inventario, flujo de caja y paciencia. El mapa parece vasto, pero la verdadera distancia se mide en las fechas de salida de un manifiesto portuario. El aire ata los nudos que el agua no alcanza, pero el cielo tiene su propio precio. Los vuelos traen leche y piezas delicadas, antibióticos y exámenes, pero cada kilogramo cuesta lo que un sureño llamaría un lujo. Aún así, cuando las nubes bajas atrapan aviones en la pista, las provisiones escasean, los itinerarios se desmoronan y una boda, un funeral o una cita médica se convierten en un ejercicio de resistencia. El billete no es solo un asiento. Es una prueba de conexión, y en invierno también es una apuesta contra la cizalladura del viento, la llovizna helada y la suerte. Como consecuencia de esto, la logística se convierte en un segundo idioma hablado por todos. Los hogares pagan con meses de antelación barriles y palés que viajarán en barcazas a través de estrechas ventanas. Las cooperativas sopesan si almacenar motores de repuesto o productos frescos, y ambas opciones parecen urgentes. Los gerentes de tienda ven cada estante como una curva de riesgo y cada código de barras como un resumen de combustible, seguros, almacenamiento y deterioro que ya se ha producido. El precio de etiqueta no es una sorpresa. Es la historia del viaje en negrita. Mientras tanto, de la factura al estante es un viaje a través del tiempo y del espacio. Una familia que pide un congelador a granel en mayo marcará fechas hasta agosto, luego esperará mientras lo bajan con una grúa de una barcaza, lo transportan en camión a un patio, programan la entrega y finalmente lo meten por el marco de una puerta. El dinero sale mucho antes de que llegue el electrodoméstico, y durante meses la familia asume el costo. En el sur, la entrega es un recado vespertino. En el norte, la entrega es una temporada que hay que superar. Pero el suelo mismo es el compañero más exigente en esta danza.
El permafrost no es una placa de hielo bajo los pies, es un archivo viviente de frío que recuerda cada vatio de calor que se coloca sobre él. Los constructores aprenden a mantener sus casas en alto sobre pilotes de acero para que el calor fluya hacia afuera en lugar de hacia abajo. Los fontaneros canalizan el agua y las aguas residuales a través de tuberías elevadas como costillas blancas y limpias en el aire, porque enterrar las tuberías provocaría el deshielo y el colapso. La arquitectura no es una moda. Es una verdad con el suelo. Sin embargo, las treguas deben renegociarse cuando la helada disminuye y la temporada de hongos se alarga un poco cada década. Unos cimientos que antes dormían seguros comienzan a inclinarse, una carretera que antes albergaba camiones comienza a ondularse y una pista de aterrizaje que antes parecía segura exige más reparaciones. Los equipos municipales dejan de ser simples mecánicos y se convierten en geólogos por necesidad, analizando grietas, levantamientos y alcantarillas hundidas como si fueran historias clínicas. Cada año, el mismo kilómetro puede costar más que el anterior porque la tierra insiste en un nuevo precio. Como consecuencia de esto, las primas salariales existen, pero a veces se evaporan en el pasillo del supermercado y en la factura de la luz, y los ingresos disponibles se convierten en una fina capa de hielo que se agrieta bajo una tarifa inesperada. Sin embargo, cuando un mecánico experto decide mudarse, el costo de esa ausencia no aparece en una sola factura, se refleja en reparaciones paralizadas, entregas retrasadas y media docena de negocios que improvisan para mantener su horario de atención. La economía es una red, y la distancia tira de todos los hilos a la vez. La gobernanza intenta atrapar la red antes de que se rompa. Los presupuestos se escriben en Ottawa y se aprueban en Iqaluit, pero las líneas en la página deben pasar por las mareas, el hielo y la disponibilidad de los contratistas. Mientras tanto, un plan de capital que se concreta a la perfección en junio puede perder su momento si una licitación fracasa, y entonces el proyecto queda en el balance como un barco atascado en un banco de arena esperando la siguiente marea. Sin embargo, la capacidad fiscal del territorio crece con cautela, ya que la base impositiva es escasa y la brecha entre la necesidad y la asequibilidad se mide tanto en dólares como en horas de luz. Las propias contrataciones aprenden un dialecto norteño. Los plazos no se alinean con los trimestres fiscales, sino con la salida del transporte marítimo, y el éxito se mide en astilleros y tripulaciones preparadas, más que en comunicados de prensa. Como consecuencia de esto, el anuncio de un ministro debe recorrer el mismo camino que un palé de tuberías, y los aplausos no pueden comenzar hasta que la última caja se descarga de la barcaza y se cuenta. Sin embargo, las reformas más efectivas son las que cambian el tiempo, no solo el dinero, porque el calendario es la primera limitación que toda política cumple. Sin suscribirse, la próxima vez que vea un mapa de Canadá no tendrá ni idea del aislamiento, la supervivencia o el declive que realmente esconde. Suscríbete hoy o sigue explorando el país a oscuras. La justicia también llega según un horario determinado por las aeronaves. Los tribunales de circuito aterrizan, instalan y resuelven expedientes con la precisión de un teatro ambulante, y los intérpretes transmiten significados a través de idiomas que abarcan mundos diferentes. Mientras tanto, una fuerte nevada puede posponer una audiencia semanas, lo que significa que la paciencia administrativa se convierte en una forma de misericordia en sí misma. Sin embargo, el sistema tiende a la justicia cuando respeta tanto la ley del código como la ley de la comunidad, y las ciudades que albergan esos días de audiencia aprenden a mantener ambas con firmeza sin abandonar ninguna. Los servicios de seguridad responden con luces azules y parcas naranjas. Los equipos de búsqueda y rescate se preparan para misiones que son mitad marinería y mitad fe, y los bomberos saben que la dirección del viento importa tanto como la presión del agua cuando baja el mercurio. Aún así, los tiempos de respuesta se alargan bajo las tormentas, y cada minuto se gana con un entrenamiento que repite los mismos movimientos hasta que se convierten en memoria muscular. Como consecuencia de esto, la preparación se convierte en una cultura local, y la confianza de un pueblo crece gracias a simulacros que la mayoría de la gente nunca ve. La conectividad digital debería ser la clave para acortar distancias, pero también cobra alquiler. El ancho de banda se ha expandido y la latencia ha disminuido, pero las facturas domésticas siguen afectando los presupuestos, y las clínicas y escuelas deben racionar las videollamadas cuando las tormentas obligan a todo a conectarse a la vez. Parte 3. Servicios bajo presión, salud, escuela, trabajo, gobernanza. Al borde de la pista en Iqaluit, una baliza roja parpadea contra un techo bajo y una enfermera consulta su teléfono como si la nube fuera un reloj. El avión de evacuación médica llega, luego se retrasa, luego da vueltas, y durante una hora, el servicio de urgencias contiene la respiración. Sin embargo, en el momento en que las ruedas finalmente tocan la grava, una docena de piezas móviles vuelven a ponerse en marcha, porque un solo vuelo no es solo un paciente, es la promesa de que la maquinaria asistencial sigue funcionando. Mientras tanto, se firma el historial,
El monitor se silencia y la sala de espera respira como si todo el pueblo hubiera estado conteniendo la respiración. Aún así, la carga comienza mucho antes de que suene la sirena. Las clínicas de Nunavut están diseñadas para atender la medicina cotidiana con constancia, pero los casos más numerosos requieren especialistas que viven lejos, en el sur. Como consecuencia de esto, una derivación nunca es simplemente una nota médica, sino una búsqueda de boletos, un pronóstico del tiempo, una reserva de hotel en una ciudad que habla a otra velocidad y un vuelo de regreso que puede quedar envuelto en la niebla durante días. Sin embargo, las familias aprenden a convertir los códigos de los aeropuertos en planes de atención, y cada itinerario incluye un margen para las tormentas y la suerte. El cuerpo se cura según la biología, pero el calendario se cura según el viento. Mientras tanto, quienes mantienen vivas esas clínicas cargan con su propia distancia. Médicos y enfermeras rotan con contratos de semanas y meses, y el ciclo de reclutamiento gira en torno a la vivienda con la misma intensidad que gira en torno a las credenciales. Sin embargo, encontrar una habitación para una nueva enfermera puede ser tan difícil como encontrar una nueva, y un contrato de arrendamiento puede convertirse repentinamente en un problema de personal escrito con tejas y paneles de yeso. Aún así, la retención se produce cuando un lugar de trabajo se convierte en una comunidad y los administradores se convierten en anfitriones, mentores y solucionadores de problemas que saben que Casero responde los mensajes durante una tormenta de nieve. Por otro lado, la salud mental se mueve por una línea más tranquila, donde los horarios se rompen con más facilidad que los huesos. Los consejeros llegan, se van y regresan como mareas, y la continuidad puede deshilacharse entre visitas. Como consecuencia de esto, las escuelas, los ancianos y los trabajadores juveniles se convierten en el sistema de triaje oculto, captando historias antes de que se endurezcan en el silencio. Sin embargo, las sesiones más efectivas suelen tener lugar en salas familiares, con té y tiempo, porque la sanación en el norte responde tanto a las relaciones como a los protocolos. La tierra se resiste, pero la voz insiste. La educación tiene el mismo peso con un acento diferente. Un niño en Rankin Inlet aprende los nombres de las estrellas en Inuktitut y la física de un cuchillo de nieve en la misma semana, y ambos son conocimientos de uso común. Sin embargo, cuando un adolescente quiere un curso de laboratorio que el horario no puede cubrir, la escalera a menudo apunta al sur, a Ottawa, Winnipeg o Montreal, y la decisión se convierte en un referéndum familiar sobre la distancia. Mientras tanto, los propios profesores son viajeros, y cada agosto se convierte en una búsqueda del Tesoro Nacional de talentos dispuestos a volar al norte, desempacar rápido y aprender un horario escolar adaptado a la luz del día, los vuelos y la llegada de alimentos. Aún así, las aulas se llenan de resiliencia cada mañana. Los estudiantes se adaptan entre el hogar y la escuela, entre las habilidades tradicionales y las tareas modernas, y convierten la geografía en un activo leyendo mapas como si fueran diarios. Como consecuencia de esto, la graduación es más que una ceremonia, es una victoria logística de asistencia constante a pesar de las tormentas, de tareas hechas en aulas abarrotadas, de mantener la concentración cuando la motonieve de un tío no arranca y toda la casa se desmorona. Sin embargo, cada diploma también contiene una elección tácita: quedarse donde las raíces son más profundas o ir donde la escalera es más alta. El trabajo sigue la misma bifurcación. El gobierno es la columna vertebral porque los servicios deben existir incluso cuando los mercados eligen otro camino, y la minería llega a impulsos que se sienten como mareas. Sin embargo, una mina que abre con luces brillantes también puede operar con un modelo de llegada y salida que envía gran parte de su nómina al final de cada rotación, y el pueblo se siente a la vez más lleno y más vacío. Mientras tanto, los contratistas locales licitan en proyectos que dependen de la llegada puntual de una sola barcaza, y un envío tardío de cerchas puede convertir una temporada de construcción en una negociación con la luz. La energía es la segunda palanca porque los electrones son la raíz cuadrada del precio. Las microredes híbridas que combinan diésel con almacenamiento y energía hidroeléctrica o eólica local pueden reducir costos suavemente a la vez que aumentan la confiabilidad, y la logística del combustible a largo plazo puede rediseñarse para que los barriles sean menos problemáticos. Sin embargo, los proyectos energéticos que prometen un milagro a menudo entregan un programa de mantenimiento, por lo que los diseños que respetan la distancia y el calendario del transporte marítimo triunfarán mientras que los eslóganes se desvanecen. El norte compra permanencia, no novedad. La vivienda es la tercera palanca, ya que cada servicio depende de un juego de llaves. Las construcciones industrializadas que llegan como módulos, que se amontonan como pájaros cautelosos y que incluyen un presupuesto de mantenimiento para los años sin glamour en que los filtros se obstruyen y los neumáticos se sellan, cambiarán de familia más rápido que cualquier discurso. Mientras tanto, un programa que alinea la producción de las fábricas con el plazo de entrega e instala cuadrillas en una secuencia que respeta tanto el clima como los periodos escolares puede convertir el retraso en impulso. Sin embargo,
Cualquier plan que olvide la ventilación y el hacinamiento los redescubrirá a medianoche, cuando una tos despierte a un niño y la habitación esté demasiado caliente. El capital humano es la cuarta palanca, ya que las personas son la única infraestructura que se multiplica con su uso. Becas que exigen un compromiso de retorno a cambio de un vuelo y un lugar donde vivir, subsidios de ancho de banda que hacen del teletrabajo algo real en lugar de teórico, viviendas para empleadores que permiten a una enfermera decir que sí sin llamar a 6 caseros. Estas son las pequeñas políticas que parecen clemencia y funcionan como estrategia. Mientras tanto, las cláusulas de contratación local, redactadas con paciencia para que las empresas locales puedan realmente licitar y entregar, trasladarán el valor del avión a la ciudad. La igualación de fletes es la quinta palanca cuando se realiza con cálculos y límites claros. Un subsidio vinculado a una canasta definida y monitoreado para que los ahorros se transfieran a la caja registradora y no a los márgenes funcionará como un puente invisible en los meses malos. Sin embargo, los subsidios vagos se convierten en rumores que no se sostienen y en ira que sí. La transparencia es la protección contra las inclemencias del tiempo. La columna vertebral digital es la sexta palanca que enseña a la distancia a sentarse. Un backhaul lo suficientemente denso como para que las clínicas, las aulas y las pequeñas empresas funcionen sin disculpas permitirá que un profesor lleve un laboratorio a un pueblo y que un programador lleve un sueldo a la mesa de una cocina. Mientras tanto, el precio de un plan mensual aún decide quién está dentro de la nueva economía y quién está fuera del cristal. Sin embargo, cuando el costo baja y la calidad se mantiene, el efecto es inmediato: menos vuelos que solo transportan documentos, menos cancelaciones que desperdician esperanzas y dinero. El rediseño de servicios es la séptima palanca, y a menudo la menos atractiva. Las redes de teleespecialidades programadas como rutas aéreas, las residencias rotativas que se sienten como giras en lugar de interrupciones, los apoyos de salud mental basados en el lenguaje y dirigidos por personas en las que la comunidad confía, no llegan a los titulares. En consecuencia, crean algo más sutil y permanente que los titulares. Generan competencia. La reforma de la planificación de capital es la octava palanca, la que rara vez entusiasma a las masas y, sin embargo, define todo lo que les importa. Los fondos plurianuales que fijan el tiempo y el dinero, los plazos de licitación que comienzan desde la fecha del transporte marítimo y se ejecutan hacia atrás, las cláusulas de penalización que comprenden la niebla, son revoluciones silenciosas. Sin embargo, cuando el tiempo finalmente se considera un recurso, las ofertas bajan, la prima de riesgo se suaviza y los proyectos finalizan antes del invierno en lugar de durante él. Parte 4. Rompiendo, o afianzando, la espiral: clima, extracción, migración, palancas. El clima en el horizonte no es el mismo que mencionaron tus abuelos, y el mapa comienza a admitirlo. La temporada de hielo se retira unos días a la vez, las costas se deshilachan donde las olas de tormenta golpean el suelo en deshielo, y la pista que siempre parecía sólida pide un poco más de grava cada primavera. Sin embargo, lo que muchos no esperaban es cómo el clima se comporta como un multiplicador en lugar de una causa, convirtiendo cada eslabón frágil que hemos encontrado en una pregunta más importante. Mientras tanto, los vuelos se cancelan no solo por las ventiscas, sino por el humo que sube al norte desde los bosques que arden como un segundo sol, y los horarios de los que dependen la salud y la escuela respiran más irregularmente que antes. Aún así, el norte no se muestra pasivo cuando el clima cambia de opinión. Los pilotos recalculan las alternativas, los operadores adelantan el traslado de las mercancías en el transporte marítimo y las aldeas empujan sacos de arena contra la crecida que llega con el viento del sureste. Como consecuencia, el coste de la prudencia aumenta, porque todo plan ahora necesita un plan para el plan, y las ofertas incluyen líneas de contingencia que confiesan en silencio lo que el pronóstico ya no promete. Sin embargo, el ajuste no es pánico. Es artesanía, nacida de lugares que siempre han leído el cielo con atención y ahora lo leen aún con mayor atención. La extracción de recursos se adapta a esta luz cambiante con su propia lógica y sus propios cronómetros. Las minas llegan con helicópteros y promesas, construyen campamentos que florecen como ciudades con letras y ajustan la jornada laboral a un ritmo de rotaciones. Mientras tanto, los salarios se sienten como una corriente cálida que toca muchos hogares, pero el modelo que transporta y devuelve tripulaciones también puede hacer desaparecer el multiplicador al final de cada enganche. Sin embargo, el panorama cambia cuando una formación profesional lleva de la secundaria a oficios, geología y administración de yacimientos, cuando los contratos de servicios se mantienen dentro del territorio y cuando la propiedad lleva un nombre local. El mineral se va, pero una mayor parte del valor permanece. Como consecuencia de esto, la pregunta no es si la extracción es buena o mala, sino si es capaz de construir un andamiaje a su alrededor que sobreviva a la veta. Una carretera nivelada para una plataforma de perforación puede nivelarse de nuevo para un autobús escolar.
Una central eléctrica que funciona a pleno rendimiento para un molino puede volver a funcionar a pleno rendimiento para un vecindario si el acuerdo se redacta con previsión. Sin embargo, los acuerdos redactados con prisa se convierten en andamios que no pueden soportar el peso de un niño, y la frustración que sigue es familiar para las comunidades a las que se les ha dicho que esperen a que la prosperidad fluya por la ladera del permafrost. La Tierra se resiste a las fórmulas rápidas. La demografía añade otra capa al árbol de decisiones, porque Nunavut es joven, inquieto e inventivo. Un adolescente en Cambridge Bay estudia programación en una tableta prestada mientras escucha a un anciano explicar el viento en el canal, y ambas lecciones forman parte del mismo conjunto de herramientas. Mientras tanto, la emigración que reduce las cohortes de personas de mediana edad no es un veredicto, sino una negociación, medida en apartamentos que aún no existen, guarderías que aún no han abierto y trabajos que exigen 2 sueldos que encajan en la misma ciudad. Sin embargo, la migración de retorno es real siempre que aparece una vivienda, una pareja encuentra un puesto y la conexión no se ve afectada durante la jornada laboral. La distancia puede convertirse en compartir. Aún así, las razones profundas para quedarse no son transaccionales, porque el idioma, el parentesco y el lugar no se pueden detallar en una nómina. Una fogata en el hielo con una historia que marca su propio ritmo no es una mercancía. Como consecuencia de esto, el desarrollo que prospera en Nunavut es el que coescribe el guión con la comunidad en lugar de tratarla como un público. Sin embargo, la coautoría exige reuniones pacientes y traductores que traduzcan no solo palabras, sino también visiones del mundo, y calendarios de contratación que comprendan que el consentimiento avanza a paso humano, no a la velocidad de un comunicado de prensa. La perspectiva comparativa ayuda a despejar la niebla sin prescribir un único camino. Las regiones que soportan el frío mientras mantienen población tienden a acumular enlaces hasta que el precio de una decisión deja de dispararse en días de mal tiempo. Los puertos dibujan carreteras que atraen almacenes que atraen a pequeños fabricantes que forman aprendices y patrocinan equipos. Mientras tanto, esas capas hacen que los salarios valgan más porque compran previsibilidad, además de alimentos. Sin embargo, la lección no es pegar un plano del sur en terreno del norte. La lección es que la fiabilidad es el salario invisible que hace que todos los demás salarios funcionen. Esto nos lleva a las palancas que realmente mueven la aguja cuando se unen. La conectividad selectiva es la primera, porque no todas las líneas del mapa deben convertirse en pavimento, pero unas pocas líneas bien dibujadas pueden convertir un conjunto de comunidades en una región con un corazón latente. Un aeródromo más profundo y con mejor iluminación, un almacén con capacidad para albergar más existencias durante el invierno, una plataforma de almacenamiento que acorte el caos del último tramo. Estas son pequeñas bisagras que abren puertas pesadas. Mientras tanto, una conexión estratégica para toda la temporada que supere una sólida prueba de costo-beneficio puede dividir el precio de todo lo que toca por más que cualquier subsidio.